¿Les parece que nos vayamos a España? Sí, claro. En este preciso instante, hoy estaba leyendo los diarios aquí, reflejan que las izquierdas se unen para formar gobierno. Ahora buscan apoyo de los partidos menores, nacionalistas incluidos, ¿no? Y hablamos hace un ratito de lo que era el fenómeno negativo de Vox en España, el empoderamiento de estos sectores neofascistas o fascistas. Vamos a hablar, si les parece, con uno de los cofundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, que ya está en línea. Juan Carlos, ¿cómo va? Roberto, Pablo, Cinti y Marco saludan aquí desde Radio Colonia. Saludos a los tres, un abrazo desde España, desde Madrid. Juan Carlos, a ver, es una situación esta para festejar, para celebrar. ¿Cuál es la mirada, la opinión sobre esto que ha ocurrido? Bueno, escuchándoos, yo mismo decía, parece magia, las izquierdas se unen. Parece que es como algo inédito, ¿no? Que parece que siempre es imposible, pero bueno, ha ocurrido, ¿no? Es verdad que tarde, es verdad que uno se pregunta que para qué ha habido nuevas elecciones para hacer, ¿no?, con menos diputados lo que podríamos haber hecho, ¿no?, en abril. Claro. Pero bueno, la política es así, ¿no? Lo que es real es que, bueno, la reconfiguración de la derecha, porque no es que hayan aumentado, no, siguen teniendo prácticamente los mismos votos. Lo que pasa es que una cosa que estaba oculta dentro del Partido Popular, que es la extrema derecha, pues ha emergido como una fuerza propia, que tiene un efecto malo en toda Europa, y es que la configuración de una extrema derecha suele tirar a las demás derechas hacia posiciones más extremas, ¿no? Y por eso no es una buena noticia, ¿no? Porque empiezan a entrar en una competición a ver quién dice la barbaridad más grande y quién odia más y quién busca un chivo expiatorio, ¿no?, más débil para golpearlo. Pero desde la otra perspectiva, bueno, pues en un momento de crisis del modelo neoliberal, con recortes que son los que están alimentando la extrema derecha, ¿no? Porque ese cuanto peor mejor es mentira, cuanto peor, ¿no? Porque siempre. El capitalismo en crisis siempre genera una salida fascista. Y bueno, y en España es muy inédito porque es la primera vez desde la Segunda República que entra o que puede entrar en el gobierno una fuerza política a la izquierda del Partido Socialista. A ver, ¿y sobre qué base, sobre qué agenda es la unidad? ¿Es solo el espanto o hay algo más? No, bueno, se ha hecho un acuerdo programático. Digamos que hay como dos líneas donde Unidas Podemos ha tenido que ceder, que son, bueno, pues el conflicto en Cataluña, que hay que reconducirlo, ¿no?, desde posiciones que no tensen la Constitución, que tampoco está mal, porque la Constitución tiene posibilidades que no han sido desarrolladas y, por tanto, aunque el Partido Socialista ha insistido, ¿no?, que quede claro, ¿no?, que el conflicto que hay con Cataluña hay que solventarlo dentro de los límites constitucionales. En el caso concreto mío lo veo bien, ¿no?, porque ahí puede haber, incluso los gobiernos pueden convocar preguntas, hay como muchas posibilidades, y además sirve para que el independentismo baje, ¿no?, el diapasón, y entre a dialogar y a entender que puede haber una identidad catalana en una nación catalana dentro de España, ¿no?, que España es un país de países, y la mejor manera de que no se fragmente es precisamente reconociendo esa plurinacionalidad. Y lo otro, que en el eje derecha-izquierda ahí le toca a Unidas Podemos ceder, es en el cumplimiento de las reglas fiscales y tributarias y económicas de la Unión Europea, ¿no?, que habrá que ir discutiendo, ¿no?, con Europa poco a poco, pero es imposible, ¿no? Eso ahora mismo los sectores financieros son como el nuevo fascismo, ¿no? Entonces, es pretender que un país pequeñito podría frenar a las tropas alemanas, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que hace falta es, bueno, ir construyendo alianzas, ir planteando alternativas. Pero después todo lo demás son propuestas muy, muy novedosas, de ley integral contra la violencia de género, de escuelas infantiles de guarderías gratuitas, de apoyo a la ciencia, de un blindaje a las pensiones y una actualización de las pensiones al índice de precios al consumo, o sea, de actualización de las pensiones al costo de la vida, de transformaciones para que la gente que está fuera de España pueda regresar, para que pueda votar,
ya digo, como apoyo a la sanidad pública, apoyo a la educación pública, apoyo a la ley de dependencia, que es terrible que en España se mueren decenas de personas todos los días dependientes sin recibir ningún tipo de ayuda. Bueno, todas esas cosas se reconfiguran y manda un mensaje también a Europa de que las políticas de recortes es como quitarle el pasto a una vaca delgada, ¿no? Pues lo que haces es que no puede dar más leche. Claro. Juan Carlos, Cintia Ottaviano te saluda desde aquí de la Argentina. Señalabas el capitalismo en crisis, las consecuencias del neoliberalismo. Sin embargo, lo que se va construyendo de las derechas es que son las democracias las que no pueden dar respuesta. ¿De qué manera se ha reflexionado en las izquierdas sobre esto y qué respuesta se puede dar para defender justamente esas democracias? Pues primero hay que plantarles cara, ¿no? Creo que un gobierno de Unidas Podemos y del PSOE en modo alguno, por ejemplo, va a tolerar el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? O va a tolerar que se falte al Estado de Derecho en ningún lugar, ¿no? Y por tanto, esa connivencia que a menudo ha buscado la derecha latinoamericana, ¿no? Con los Estados Unidos y con la sanción europea, es decir, que ese incremento, por ejemplo, que ha hecho Macri, ¿no? De los pobres en la Argentina, que es quebrar la propia Constitución, bueno, pues encontraba su acomodo y su sanción en los gobiernos de la derecha de España, ¿no? Con Mariano Rajoy, ¿no? Luego, entre las derechas, pues son muy amables con la corrupción, son muy amables con los paraísos fiscales, son muy amables con tener dinero fuera de nuestros países. En cambio, con un gobierno de cambio, ya digo, hay como una remoralización, ¿no? de sus comportamientos. Y después hay una cosa que como profesor de ciencia política tengo muy claro, ¿no? Es decir, que las situaciones de pobreza y de incertidumbre pues no son el mejor caldo de cultivo para los desarrollos democráticos. Es decir, las sociedades más democráticas son las sociedades más igualitarias. Y uno de los problemas que ha hecho el modelo neoliberal es incrementar, multiplicar las desigualdades como en ningún otro momento de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que en el momento en que uno tiene como objetivo reducir las desigualdades, lo cual implica pues ayudar a las mujeres a que no seáis las que cubrís en exclusiva y en soledad la reproducción y los cuidados, en la medida en que a los ancianos se les da una perspectiva de tranquilidad, en el momento en que generas empleos dignos, ¿no? En el momento en que la sociedad tiene la sensación de que hay un reparto de las cargas si hay crisis, que hay un reparto de las posibilidades de desarrollo, esas sociedades son más pacíficas, son sociedades más empáticas, son sociedades más amables, son sociedades más solidarias, ¿no? Y por tanto, ya digo, no es solamente una posición política abstracta, ¿no? Sino que se tiene que traducir en que aquello que decía Lincoln, ¿no? En el discurso de Gettysburg, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es decir, que tiene que la democracia verificar, ¿no? Una igualdad creciente y constante. Bueno, pues en el momento en que hace esas tres cosas, las democracias son más sólidas y se construyen ya digo, con solidez. Juan Carlos, Pablo Caruso te consulta ahora, te escuchaba con atención y un poco retomo lo que planteaba Cintia. Las derechas han demostrado que esa presunta democracia con la cual querían generar consensos ni siquiera a ellos les alcanza para poder arraigar modelo de exclusión, termina mostrando lo que efectivamente son. Despiadados hasta donde les da la correlación de fuerza. Pregunta respecto a esas democracias que hay que reconstruir o construir. ¿Son izquierdas en puntas de pie con agendas secundarias o son izquierdas que vuelven a retomar, más allá de cómo se las pronuncie para generaciones que quizá estos términos le pueden resultar ajenos, pero que retoman la agenda del imperialismo, que retoman la agenda de la lucha de clases? Por supuesto hay agendas secundarias que tienen que ver con las que vos quizás mencionabas, pero por eso te pregunto, ¿son izquierdas que van a tratar de no hacer mucho ruido mientras van modificando algunas cuestiones, o son izquierdas que van fortalecidas a dar las discusiones estructurales de los modelos democráticos? Yo creo que tiene que ir de la mano, es decir, que las cosas que no tienen nombre no existen, ¿no? Y por tanto, creo que cuando en el Génesis Dios se inventa el mundo, se lo inventa poniéndole nombre, ¿no? Y por tanto, quien pone los nombres manda y le pide ayuda a Adán y no le pide ayuda a la pobre Eva, ¿no? O sea, que desde el Génesis las mujeres están jodidas. Creo que hay que hacer un esfuerzo de redenominación, ¿no? Yo acabo de sacar un libro ahí en Argentina
que se llama La izquierda que asaltó el algoritmo, que ha sacado la editorial Prometeo, ¿no? Y ahí hago una reflexión, ¿no?, sobre los conceptos, ¿no? Y cómo no tenemos que quedarnos anclados en los conceptos del siglo XX. Pero lo importante, ¿no?, las palabras, los conceptos son relevantes, pero las palabras varían, ¿no? En Bolivia la palabra socialismo pues tiene dificultades entre los indígenas, pero en cambio cuando planteas a los indígenas qué tipo de sociedad quieren, dices, ahí va, pues eso es a lo que yo llamo socialismo, ¿no? Y por tanto, creo que hay que salir un poco de esa torpeza que ha tenido la izquierda, donde al final se peleaban por una coma, ¿no? Me animo, Juan Carlos, a interrumpirte, pero solamente para repreguntarte, porque por más que se lo nombre de otra manera, en el fondo las cuestiones son esas estructurales, claro, que en aquel momento se discutían. Alberto Fernández, el presidente electo en Argentina, acaba de decir que Estados Unidos volvió con su saludo al golpe en Bolivia, que volvió a la década del 70, que retrocedió décadas y volvió a la década del 70. Por eso te pregunto, se las puede nombrar de otra manera, pero las cuestiones siguen siendo más o menos esas. Exactas. Cuando yo estuve en Alemania, había dos palabras que me parecían perezosas, pero utilizaba la izquierda, que eran oligarquía e imperialismo. Y yo decía, es que son palabras viejas ya, pero cuando yo empecé a ir a América Latina entendí que sin la palabra imperialismo y sin la palabra oligarquía no explicábamos lo que pasaba en el continente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ayudar también a que la gente no le tenga miedo a algunas palabras. El problema es que hay palabras que están muy vinculadas a determinados movimientos, a determinados partidos políticos, y eso hace que haya gente que no quiera caminar por ahí. Por tanto, tenemos que tener la inteligencia de saber que el imperialismo existe y saber que las élites y las oligarquías existen, ¿no? Lo que no vamos a hacer es tener que obligar a la gente a hablar un determinado lenguaje y a utilizar un determinado diccionario que les pueda alejar, ¿no? Y por tanto creo que es una etapa de pedagogía, ¿no? Claro. Y las luchas son estructurales. Hay una cosa importante que también afecta en Argentina, y es que nos hemos fragmentado mucho entre los que defendían cuestiones identitarias y los que defendían cuestiones materiales, ¿no? Entonces, como una suerte de izquierda tradicional, de corte obrero, de corte sindicalista, de corte de reivindicaciones laborales, y una izquierda que estaba más atenta a la ecología, al pacifismo, a las cuestiones LGTBI. Esa fragmentación es absurda y nos lo han demostrado las feministas. Las feministas nos han demostrado que la pelea no es una cuestión solamente, ¿no?, de identidad como mujeres. Y de hecho, los 8 de marzo últimos, en Argentina, en Uruguay y en España, son huelgas al mismo tiempo que reivindicaciones del Día de la Mujer. Es decir, se está vinculando los elementos materiales con los elementos de clase. Y hay que añadir también un elemento muy importante en el caso de Europa, que es una cuestión de raza, ¿no? También, porque también si eres mujer, eres trabajadora y encima eres inmigrante, pues se juntan elementos que hay que considerar, ¿no? Claro. Entonces, todas estas cosas son peleas de fondo, por supuesto, y lo que estoy planteando es que seamos astutos, ¿no?, de cómo contamos las cosas. Si tú ves la vida de Brian, se aprende más sobre la izquierda que seguramente leyéndote, no sé, textos clásicos del marxismo soviético, ¿no? Claro. Juan Carlos, ¿qué tal? Marco Cittadini, brevemente decía recién usted que el ajuste de Mauricio Macri en la Argentina tenía su apoyatura y un escudo allí en la derecha española. ¿Cómo le parece que va a ser la relación del futuro gobierno de Alberto Fernández con un futuro de gobierno de la coalición que se acaba de lograr? Pues mira, creo que va a ser muy, muy luminosa. Yo conozco a Alberto y ha felicitado, ¿no?, el preacuerdo de ayer, porque él es consciente de que la izquierda cada vez es más plural, ¿no? Fijaos que la victoria de Alberto y de Cristina ha sido posible porque se han juntado fragmentos que antes estaban rotos, ¿no? Y que no puede ser que por la división de las fuerzas de progreso de esa amplia familia de la izquierda, con un 30%, con un 28%, vaya a la derecha y te gane las elecciones, ¿no? Entonces, sé que nos cuesta, ¿no?, porque siempre tenemos profundas razones intelectuales para estar divididos, que os voy a decir, ¿no? Nosotros en España que hemos ido a las elecciones con una fracción, ¿no?, una división del que era el número 2, es decir, que Íñigo Errejón, que era el número 2 de Pablo Iglesias, pues de repente, desde mi perspectiva, emborrachado por los halagos de los medios de comunicación que querían acabar con Podemos, decidió montar un partido propio que le ha ido fatal y que solamente ha servido para hacernos perder, pues eso, 8 o 10 diputados, ¿no? Entonces, pero somos conscientes de que pese a eso, que uno lo puede leer, ¿no?, como un comportamiento intolerable, como una deslealtad absoluta,
un sector que tiene que formar parte del cambio, ¿no? Entonces, a menudo tenemos que enfriar nuestra ira, tenemos que intentar entender la parte de verdad que tiene el otro y juntarnos, ¿no? Porque si no, no hay solución, no hay solución. Entonces, ya digo, desde la perspectiva de Alberto, él, que fue una persona que dijo esa frase, ¿no? Con Cristina no llega, sin Cristina no va, ¿no? Bueno, pues es una manera de decir, señores, señoras, pongámonos de acuerdo a sumar, ¿no? Y yo creo que él es consciente que en este momento, donde va a heredar una Argentina absolutamente golpeada y casi devastada, con Estados Unidos, con el loco de Trump, ¿no? Alimentando otra vez golpes de Estado, con la barbaridad que se hizo contra Lula en Brasil, con Piñera intentando solventar a los tiros las protestas en las calles, con Lenín Moreno igual obedeciendo a las órdenes de Trump y intentando desmantelar todos los logros de la revolución ciudadana. Es un contexto muy de crisis en el sentido de parteaguas, ¿no? Es decir, que las cosas pueden caer de un lado y que pueden caer de otro. Todo lo que está pasando en Bolivia, lo que está buscando es dejar a la Argentina de Alberto Fernández aislada del Cono Sur, ¿no? Es decir, que esa cosmovisión de Donald Trump de pensar ya no es que es el patio trasero, ¿no? Sino que es un lugar donde puedes entrar y puedes robarles el litio, el gas, el cobre, lo que sea, ¿no? Y claro, cuando de repente han fracasado a la hora de impedir o hacer fraude en México para que no ganase López Obrador, bueno, pues por eso encarcelaron a Lula, por eso están intentando tumbar el gobierno de Evo Morales y por eso intentan, ya digo, cuando pierden unas elecciones, aislarlos, ¿no? Y por eso también creo que es un momento de emergencia geopolítica, y por eso creo que yo estoy contentísimo por la relación que tengo con América Latina. Estoy muy contento de que no encuentren estos comportamientos, ¿no?, absolutamente contrarios a la democracia, no encuentren, como ha sido común, el apoyo del gobierno de España. Juan Carlos, te hago la última vinculada con uno de los poderes fácticos que aquí consideramos son la comunicación concentrada en todos los países que vos mencionaste. No ha habido una democratización de la comunicación y hablaste también de una etapa de pedagogía, de manera que la pregunta tiene que ver cómo piensan canalizar esas pedagogías, si no es en el marco de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que en España están en manos de otros intereses económicos que condicionan la información socialmente relevante. Sí, sí. Los medios de comunicación son empresas de medios de comunicación que pertenecen a los bancos, a los fondos de inversión, vamos, en todos los lugares, ¿no? Son emporios políticos que incluso cuando fracasan los partidos políticos de la derecha, los medios de comunicación hacen su tarea, como ocurrió con Clarín en Argentina, ¿no? Es decir, que se convierten en actores políticos. Bueno, y ahí tenemos un déficit, ¿no? Las fuerzas progresistas no hemos sido capaces de construir medios de comunicación que puedan competir con los de la derecha. Es decir, que la derecha miente y la gente le cree las mentiras, ¿no? Y va trasladando valores, ¿no?, a través de todo lo que hace, de los anuncios, de las telenovelas. Decía García Márquez que por eso montó un taller de guionistas para hacer telenovelas con valores progresistas, ¿no? ¿Pero tienen un plan para modificar esa correlación de fuerzas? ¿Perdona? Si tienen un plan para modificar esa correlación de fuerzas. Bueno, ten en cuenta que nosotros nacemos en una facultad de ciencias políticas, o sea, somos conscientes de cómo las ideas y el debate de ideas cambia, ¿no?, la manera de ser, ¿no? Decía Ferdinand Lasalle, y después lo puso Gramsci en el frontispicio de su periódico, de la Unità, que la verdad es revolucionaria, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo, ¿no?, para que haya verdad, para que haya debate, para que haya discusión, yo creo que beneficia profundamente a la democracia. Y por tanto, hay que, por ejemplo, una de las tareas pendientes en España es hacer de Radio Televisión Española un espacio neutral, que no puede estar en manos de los partidos políticos como ha sido hasta ahora, que estaba en manos del PP o en manos del PSOE. Eso hay que terminarlo, ¿no? Y nosotros pensamos que con que sea objetiva ya es revolucionaria, ¿no? Hay que sacar, ¿no?, la influencia de los partidos políticos de los medios de comunicación. Hay que prohibir, ¿no?, que como se intentó en algunos lugares, ¿no?, que los medios de comunicación sean monopolios en manos de unos pocos grupos que son capaces de controlar todo, como ocurrió con Berlusconi. Claro. En Italia, que era capaz de decir, pues hay debates electorales, pues como el medio es mío, prohíbo que vayan determinados partidos políticos. Subvierten
la democracia, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas están abiertas, son de sentido común, ¿no? Y solamente, bueno, pues los problemas que va a tener enfrente a gente poderosísima que ya empezaron en España a mentir, o sea, que solamente se ha anunciado un preacuerdo ayer y ya están hoy, bueno, con un discurso golpista, ¿no? Y dices, claro. madre mía, madre mía. Juan Carlos, celebramos este preacuerdo, desde acá te mandamos un gran abrazo. La izquierda que saltó el algoritmo, ¿no? ¿Se llama el libro? La izquierda que saltó el algoritmo, así es. Lo vamos a estar... ver si voy pronto y lo presentamos por allí. Dale, contá con nosotros. Un abrazo grande. Otro fuerte. Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos.